Reinaldo Roberts Billig es el nombre más conocido de la familia de empresarios que, con orígenes en el mítico Liverpool de los Beatles, descienden del intrépido William Henry Roberts, quien llegó a Arequipa, Mollendo, con solo 23 años para quedarse, luego de contraer matrimonio con una arequipeña, Julia Irene Valcárcel Ureta. Luego de haber trabajado un tiempo en el comercio de lanas, que era la actividad preponderante de la época, funda su propia empresa, Guillermo Roberts Agencia de Aduanas, en Mollendo, el 1 de enero de 1923. Es el inicio de esta historia. Había en Arequipa una empresa británica de un señor Stafford que estaba encargado de exportar lanas y pelos de alpaca. Ese fue el inicio. Esta empresa necesitaba contratar a gente de su confianza. Como los ingleses son muy querendones de su tierra, traían a ingleses para que trabajaran con ellos. Entonces, el año 1890, envió a un señor Ricketts, que trabajaba con él, para que contratara en Liverpool, que era el lugar donde era el ingreso de todas las mercaderías que llegaban a Inglaterra desde el Perú, a un muchachito, un joven que supiera de contabilidad, auditoría y esas cosas, y lo contrató a mi abuelo. Mi abuelo era un muchachito de 23 años que acababa de terminar sus estudios universitarios en justamente esa rama, tarde. Así que se vino al Perú con un contrato de 5 años. Durante esos 5 años, él tenía que decidir si continuaba o se regresaba, pues, ¿no? Entonces llegó acá, se ambientó muy bien. También se ambientó que a los 5 años, cuando se venció el contrato, él lo renovó. Quería 5 años más. Entonces, durante esos 5 años más, conoció a mi abuela. Este señor, el abuelo, en el año 22, decidió separarse de la firma Stafford. Le dijo a su socio que él se iba a ir a Mollendo, entre otras razones porque necesitaba la salud, que no le acompañaba mucho a Arequipa por la altura y porque quería dejar independiente. Entonces, en el año 1923, fundó su propia empresa. Esa empresa se llamó Guillermo E. Roberts, o sea, como empresa personal. Y esa empresa era una agencia de aduana. Y como había mucho trabajo en el campo aduanero, porque todo lo que venía a Bolivia llegaba por Matarani, no como ahora que todo se establece en Lima, ¿no? Entonces llegaba mucho comercio para todo el sur del Perú y para Bolivia por el puerto de Matarani, y las agencias de aduana eran las que se encargaban de hacer todo el trámite de despacho y de la importación. Esa empresa, que la comenzó mi abuelo, no con mi papá, sino con el hermano de mi papá, que era su hermano Guillermo, una hermana Lili y 2 señores mollendinos que colaboraron con mi abuelo hasta que prácticamente se murió. Entonces, esa empresa, que tenía solo 5 trabajadores en el comienzo, fue creciendo, y el año 30 ya mi abuelo pidió que su hijo Alfredo, que era el mayor, que estaba trabajando en Stafford, se incorporara a su empresa, y así es como se funda la empresa que se llamó Roberts y Compañía, o en esa época se usaba mucho el inglés Roberts and Company. Y esa empresa creció no solamente en el campo aduanero, sino en el campo comercial. Entonces, desde el año 35, muere mi abuelo. Mi papá y su hermano desarrollan muchos proyectos, sobre todo en el campo de abarrotes. Entonces se estableció toda una red de distribución. Esa empresa fue creciendo al momento en que tuvo que dividirse en 2, porque la ley, pasaron en el año 55, obligaba a que las agencias de aduana no pudieran dedicarse a productos que no le eran afines.
O sea, una agencia de aduana no podía vender abarrotes. Entonces, separaron la empresa. Una era la agencia de aduana y otra que era la distribuidora de abarrotes. Uno de los hijos de la pareja, Alfredo, padre de Reinaldo, fue de los primeros presidentes de la Cámara de Comercio de Arequipa, que tuvo un liderazgo nacional en época del presidente Odría. Luego fue alcalde de la ciudad, nombrado por su amigo José Luis Bustamante y Rivero. Para entonces, los Roberts se habían convertido en grandes importadores de todo tipo de bienes y productos europeos, además de distribuidores de abarrotes en gran escala. Pero en el año 45 lo elegimos, cuando yo no podía elegir todavía porque acababa de nacer, pero lo eligen, los de la época, presidente de la República. Tendrían 45, 46, 47, pero en el 48 vino una revolución, hubo las luchas en el medio de Arequipa, y un general Podilla, y a los 2 años hizo elecciones. Caramba, dijimos, todo el mundo, qué bien, un militar que quiere ser demócrata, pero con un solo candidato. Entonces Odría fue presidente, primero por el golpe de Estado, segundo, entre comillas, constitucional, hasta el año 55. ¿No? Pero ese periodo, del 50 al 55, es una etapa de bonanza económica para el Perú. Una cosa que no es de la empresa, pero sí vale la pena tener en cuenta, es que en el año 48, el presidente Bustamante le pidió a mi papá que fuera el alcalde de Arequipa. En esa época no había elecciones para alcalde. Las elecciones recién comienzan, creo que el año 68, por ahí, no me acuerdo. Pero mi papá terminó siendo presidente nominado, alcalde nominado por el presidente. Entonces fue alcalde de Arequipa. Y en esa época, ser alcalde era un prestigio enorme. Además había un contacto directo con el presidente. Pues, pero fue una época, y quiero remarcar esto, porque en Roberts, en la familia Roberts, no nos hemos dedicado solamente a ver una empresa y hacerla caminar y hacerla surgir y que produzca plata. No. Tanto la empresa como los integrantes hemos estado preocupados por el desarrollo regional y en particular de Arequipa. Porque somos, voy a usar una palabra media romántica, enamorados de Arequipa. Entonces hemos hecho muchas cosas por Arequipa para apoyar su desarrollo. Además de empresario, Reinaldo incursionó en la política, en la idea de ofrecer su experiencia como gestor y empresario de éxito. Así, fue regidor en Yanaguara, regidor provincial de la época de Juan Manuel Guillén e integrante del Congreso Constituyente Democrático, CCD, en la época de Fujimori, etapa de la que defiende el capítulo económico de la Constitución como generador de la estabilidad económica que logró el Perú. En un momento en que el Congreso le era totalmente adverso, porque como en la primera vuelta se eligieron a los congresistas, ya no había, sí había diputados y senadores. En ese momento había mayoría de diputados y senadores de Vargas Llosa. Entonces, ¿qué optaron por hacer estas gentes? Hay que tumbárselo a Fujimori, pues. Si él se tumbó a nuestro jefe, lo tumbamos a Fujimori. Entonces comenzaron a hacerle la guerra imposible. Entonces Fujimori, que no tenía un pelo tonto, porque sí era inteligente, agarró y se las jugó el todo por el todo. Agarró, sacó la constitución de ese momento, se armó de valor, cerró el Congreso, se tumbó a todos los jefes de todas las instituciones públicas importantes que estaban contaminadas con Vargas Llosa. Entonces este señor se la jugó el todo por el todo. ¿Pero qué pasó?
el empresariado, la gente del pueblo, los ciudadanos en general, lo apoyaron. Era tan caótico que cuando este señor se arma de valor y se tumba la Constitución, todo el mundo lo apoyó. Pero una condición. Lo apoyamos, pero usted me repone la democracia. El pobre chinito estaba pues perdido. Entonces ahí vino gente de mucho valor, como Hernando de Soto, Pérez de Cuellar, que era el secretario general de las Naciones Unidas, y gente de alto nivel se reunieron con Fujimori y le dijeron: oye, viejito, acá te has excedido. Aquí vamos a arreglar la cosa. ¿Y cómo se va a arreglar? Vamos a llamar a elecciones para elegir un nuevo Congreso. Pero ese nuevo Congreso va a ser diferente al anterior. ¿En qué sentido? Entonces, tenía un hombre que para mí vale mucho, pero el pobre está ahora en la cárcel, injustamente creo yo, pero eso es otro tema, que se llama Yoshiyama. Jaime Yoshiyama es un genio, un tipo de primera, y con todo el valor que tiene se ha presentado a la justicia para que lo condenen y lo metan a la cárcel. Y él está calladito en la cárcel. Pero este señor, muy inteligente, había sido ministro de Transportes, presidente del Congreso, digo, ¿por qué? Formó un grupo de 44 personas para que postularan a este nuevo Congreso. Y el nuevo Congreso iba a funcionar del 1 de enero del 93, o sea, de abril del 92 hasta enero del 93, se iba a legislar, vamos a decir a la bruta, con decretos leyes, que después se ratificaron, ¿no? Y a partir del 1 de enero del 93, les dicen a los 80, ustedes van a legislar, como lo hacía el Congreso antes, pero me van a hacer una nueva constitución. Y así llama, reclutó a 44, no, reclutó a 80, ¿no? Pero 44 fueron elegidos y quedaron solamente 36 para el APRA, Acción Popular, los comunistas, toditos. Entonces se hizo un nuevo Congreso. Entonces a mí me invitó Yoshiyama a ser congresista del año 92. La razón por la cual Yoshiyama me escogió, como a varios de los que estábamos ahí, fue que yo había sido presidente de la Cámara de Comercio. Entonces tenía ya alguien que por lo menos sabía de qué se trataba. Y segundo, éramos egresados de la Escuela de Negocios de ESAI. Entonces, desde el año 93 en adelante, comienza la reconstrucción del país. Entonces, se hace la Constitución, se aprueba en un referéndum, se publica la Constitución y ya están las reglas de juego puestas. Entonces, eso se hizo en el 93, 94, y solamente nos eligieron hasta el 95, porque Fujimori había sido elegido en el 90 por 5 años. Entonces, en el 95 había que cambiarlo. Pero un sapo Fujimori introdujo algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero así se aprobó. Se podía reelegir. En el 95 yo regresé a Arequipa. En ese momento, poquito antes, mis hermanos y yo conversamos y dijimos: oye, cada uno está por su lado. Sí, porque estoy en Lima. Yo no he trabajado, pero no me han pagado tampoco. No puede, porque necesitamos acá. Bueno, y cuidado, ya. Esto para ti, esto para ti, esto para mí, y listo, ya. Entonces cada uno agarró su pedazo de la empresa, yo agarré mi pedazo, que es de lo que yo puedo hablar ahora. Tras la repartición de las empresas familiares entre los hermanos, Reinaldo gestionó Roberts Automotriz y Resersor hasta 2014, cuando deja la gerencia
aunque se mantiene como presidente de directorio. Atravesó la dura época de la importación de autos con timón cambiado y otras crisis anteriores, aunque pudo aprovechar el boom minero para proveer a las principales empresas de este rubro, Cerro Verde y Southern, gran cantidad de vehículos. Como símbolo de los tiempos, pasaron a vender también marcas chinas de gran éxito, tanto como vehículos de lujo. Los BMW en 2018 pasaron de vender unos 120 autos al mes hasta 270, entre la decena de marcas que manejaban. Y hoy, bajo la gerencia de su yerno Bruno Chichisola, el Grupo Roberts llegó al centenario de su existencia, con una serie de acciones de responsabilidad social que lo respaldan. Reinaldo repite a sus amigos empresarios que se resisten a las contribuciones. Arequipa no solo hay que quererla con el corazón, sino también quererla con el bolsillo. Porque esta empresa ha sido siempre orientada al bien social y al desarrollo regional, Arequipa en particular. Entonces hemos podido, a lo largo de los años que nos hemos desenvuelto en la zona, hemos podido aportar en el campo social, en el campo cultural, en el campo económico, para que Arequipa surja. Y nosotros hemos sido parte de ese desarrollo junto con muchas otras empresas, por supuesto. Los tributos que pagamos hacen posible que el país desarrolle, pese a que discrepemos en el uso que se les dé. Cumplamos con nuestro deber cívico. Solo así podremos hacer progresar al Perú. Se lo recuerda el Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Chang'an, Haval y Jack.